Bienvenidas y bienvenidos. Hoy vamos a meternos de lleno en una pregunta. Una que quizás muchos estudiantes de psicología, y pienso sobre todo en quienes están en social, se han hecho alguna vez. Porque a veces como que se cuestiona si la psicología es realmente una ciencia. Vamos a explorar esto usando las ideas de Adriana Sol, que es magíster en psicología educacional. La idea es, desenredar un poco esa historia compleja, ¿no? Porque no se trata solo de métodos, de si usamos experimentos o no. Se trata también de cómo el conocimiento, el saber, se vincula con el poder. O sea, ¿quién decide qué es saber válido en psicología? ¿Y por qué? Puede sonar un poco abstracto, pero vamos a ver que tiene que ver con cosas muy concretas. Exacto. Y ahí es fundamental traer a Foucault, me parece. Él nos ayuda mucho a entender que lo que consideramos verdad en un momento dado, en un lugar, pues depende bastante de las estructuras de poder. No es que el poder diga investiga esto y no aquello directamente, no siempre al menos, pero sí crea las condiciones, el ambiente, para que ciertos discursos, ciertas formas de saber sean aceptadas, se vean como legítimas, y otras queden al margen. Saber y poder, aunque son distintos, en la práctica social van juntos. Entonces, esa idea tan clásica, digamos, de un conocimiento científico puro, objetivo, totalmente separado del mundo, es más bien como un ideal, algo que en la realidad, sobre todo en ciencias sociales, no se da tan así. Surger, que sigue a Foucault en esto, dice justamente eso, ¿no? Que la ciencia es una construcción histórica y social. Lo que llamamos verdad, con mayúscula, pues va cambiando según las prácticas, los discursos que una sociedad considera confiables en cada momento. Precisamente, Foucault usa un concepto muy útil aquí, el de dispositivo. Hay que imaginarlo como una red bien compleja. Incluye discursos como las teorías psicológicas que estudiamos, pero también instituciones, universidades, hospitales, consultorios, leyes, normativas, los propios enunciados científicos que se publican. Todo eso opera junto y define qué se puede decir, qué se considera conocimiento válido y qué queda fuera, qué no se dice o no se escucha. No es que haya una verdad única allá afuera esperando que la descubramos. Más bien hay saberes que se legitiman, que se validan, a través de estos dispositivos de saber-poder. Y claro, estos dispositivos están súper influidos por el contexto económico, el político, el social, de cada época. Y esto, ¿cómo aterrizó específicamente en la psicología? Porque es una disciplina que, ha tenido sus luchas para definirse, ¿no? Totalmente. Suele señalar algo que me parece clave. La propia palabra psique. Lo que entendemos por psique ha ido cambiando un montón. Alma, mente, conciencia, inconsciente. Cada cambio refleja un intento distinto de hacer objetivo, de delimitar el estudio de lo psicológico. Pero claro, eso también generó debates intensísimos sobre cuál era la verdadera identidad de la psicología. ¿Qué somos al final? Lo que nos lleva, creo, a la pregunta del millón, ¿no? ¿La psicología debe ser como las ciencias naturales, buscando leyes universales como la física? ¿O es más bien una ciencia social, humana, enfocada en comprender lo humano en su contexto, en su historia? Esa es la tensión central. Sí, es el gran debate de fondo. Si se asume como ciencia social, enfrenta el desafío de definir un objeto de estudio que es enorme y cambiante, lo humano. Es complicadísimo. Si busca ser ciencia natural, aspira a esa objetividad tipo física o biología. Pero ¿cómo logras eso con la diversidad tan grande de enfoques, de métodos, de objetos que conviven dentro de la psicología? Hay de todo. O sea, puedes estudiar la angustia existencial con la misma objetividad con la que estudias, la órbita de un planeta. Es difícil. Y aquí es donde entran las epistemologías, ¿verdad? Como distintas miradas filosóficas sobre cómo se construye el conocimiento científico. Exacto. La epistemología es como una vigilancia crítica. Se pregunta cómo hacemos ciencia, cómo sabemos lo que creemos saber. Y claro, no hay una sola forma de hacerlo. Suye identifica dos grandes corrientes históricas en esta tensión que mencionábamos, las naturalistas y las historicistas. Empecemos por las naturalistas. ¿Qué buscan?
¿Cuál es su ideal? Las epistemologías naturalistas apuntan a un conocimiento objetivo, medible, que se pueda acumular, muy al estilo de las ciencias físico-naturales. La primera versión fuerte, digamos, fue el positivismo de Comte en el siglo XIX. Rechazaba de plano cualquier especulación, cualquier cosa que no se pudiera observar directamente. Decía que solo vale el conocimiento basado en la observación, la descripción rigurosa y, a partir de ahí, formular leyes generales, usando la lógica inductiva. Es como si, imagínate, ves que muchas personas sonríen cuando les das un cumplido. Observación. Y de ahí generalizas y concluyes una ley. Los cumplidos causan sonrisas. Algo así, muy simplificado. En psicología, bueno, Wundt con su laboratorio experimental es un ejemplo claro. O el conductismo, con su foco exclusivo en la conducta observable. Esa era la línea. Pero me imagino que hubo críticas a esa visión tan estricta, ¿no? Sí, claro. Incluso dentro del mismo campo naturalista surgieron ajustes. Apareció el neopositivismo, que se asocia mucho al Círculo de Viena, a filósofos como Popper. Ellos ya no parten solo de la observación pura. Dicen, partimos de problemas, de preguntas teóricas. Usan más bien el método hipotético deductivo. Formulo una hipótesis y luego veo cómo ponerla a prueba. Y aquí viene una idea clave de Popper. El conocimiento científico es siempre provisional. Es una hipótesis. Y lo más importante, debe ser falsable. O sea, tenemos que poder diseñar un experimento o una observación que, potencialmente, demuestre que nuestra teoría está equivocada. Si una teoría no se puede refutar, no es científica para Popper. Ah, claro. Lo prueba para ver si falla. Entiendo. La psicología cognitiva, por ejemplo, con sus modelos sobre cómo procesamos información que se ponen a prueba en experimentos, encaja bastante bien aquí. Muy claro. ¿Y cuál es la otra gran corriente? Mencionaste el historicismo como alternativa. Correcto. El historicismo, con Dilthey como figura central, nace como una reacción directa contra el positivismo, especialmente pensando en las ciencias humanas, las sociales, las ciencias del espíritu las llamaba él. Aquí el foco cambia, radicalmente. No se busca tanto la explicación causal, la ley general tipo ciencia natural. Lo que se busca es la comprensión. Verstehen, decía Dilthey en alemán, comprender el sentido de las acciones humanas. Y eso implica intentar ponerse en el lugar del otro, ¿no? Considerando su contexto histórico, cultural. Ajá. La herramienta clave aquí es la interpretación, la hermenéutica. Para entender por qué un ritual es importante en una comunidad, por ejemplo, no basta con contar cuánta gente va. Hay que interpretar qué significa para ellos, qué historias, qué valores representa. Esto es fundamental para la psicología social, por ejemplo, entender significados compartidos. Dilthey, de hecho, propuso una psicología descriptiva, más interesada en la complejidad de la vida real, en la historia de cada persona. Consideraba que los experimentos de laboratorio eran muy artificiales para captar eso. Entiendo. Entonces, tuvimos estas grandes corrientes epistemológicas debatiendo fuerte sobre el alma misma de la psicología. ¿Y en qué quedó todo eso? ¿Se resolvió el debate? Bueno, resuelto quizás no sea la palabra, porque las tensiones siguen ahí, de muchas formas. Pero a pesar de todos estos debates, la psicología sí logró consolidarse. Eso es innegable. Consiguió construir y justificar su espacio como un campo científico. Diverso, sí, pero científico. Capaz de definir sus propios objetos de estudio, sus metodologías, aunque esa diversidad a veces genere, fricciones internas, ¿no? Pero digamos que ya no se cuestiona fundamentalmente si la psicología es un campo científico. La pregunta ahora es más bien cómo ejerce esa cientificidad en sus distintas ramas y enfoques. Entonces, si hacemos un balance de este recorrido, la historia científica de la psicología no fue un camino fácil ni recto. Estuvo, y está, llena de debates sobre qué estudiar y cómo hacerlo. Y lo más importante quizás es que está atravesada por cómo esas ideas sobre el saber se conectan con el poder, con el contexto social de cada momento. Sí. Y lo fascinante, creo yo, es que esta complejidad no tiene por qué ser vista como una debilidad. Al contrario, quizás refleja la riqueza y la enorme dificultad de estudiar lo humano. Es que somos complejos. Esa diversidad de enfoques, que a veces parece un poco caótica, es tal vez la única forma honesta de intentar abordar algo tan multifacético como nuestra mente, nuestro comportamiento, nuestras relaciones. Y nos deja pensando. Una última cosa. Si Foucault tenía razón sobre esos dispositivos históricos que moldean el saber,
¿Qué dispositivos estarán operando hoy? Pensemos en la inteligencia artificial, por ejemplo, analizando cantidades masivas de nuestros datos, o las redes sociales, definiendo qué es bienestar, qué es salud mental. ¿Cómo estarán estas nuevas tecnologías, quizás sin que nos demos cuenta del todo, reconfigurando lo que consideramos conocimiento psicológico válido en pleno siglo XXI? Ujú. Ahí queda la reflexión.